Bueno, hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar la siguiente clase que va a tratar ya sobre las leyes de Mendel. Voy a intentar dividirlo en dos clases. Durante la primera daremos las dos primeras leyes de Mendel y ya en la siguiente clase daremos la tercera, que es un poco la más complicada a lo mejor y farragosa de entender. Quiero que sepáis que el entender estas leyes es muy importante para luego a la hora de resolver problemas y son básicamente lo más importante del tema, así que esta clase va a ser bastante importante. Así que vamos a comenzar ya. Em, bueno, lo primero de todo es saber un poco sobre Mendel, que vosotros ya hicisteis aquel trabajo que hicimos juntos antes de fallas, bueno, o de no fallas, sobre la vida de Mendel, pues saber simplemente que en el siglo XVIII, bueno, XIX, perdón, bueno, saber simplemente que en el siglo XIX a los únicos que les importaba el tema de la herencia eran a los agricultores, ganaderos, horticultores que cultivaban, que tenían cultivos o que bien tenían ganado, etcétera, porque, claro, porque les importaba, porque a través de la selección artificial, pues ellos les interesaba seleccionar las características del ganado o de las plantas que más les interesara para producir. Por ejemplo, si querían vacas más grandes, sí que se preocupaban de juntar vacas grandes con vacas grandes para que así dieran vacas más grandes cada vez. Esto era la selección artificial, básicamente. Por lo tanto, hasta que llegó Mendel, nadie se le había ocurrido ponerse a pensar si realmente la herencia se regía por algunas leyes y había preguntas que no estaban muy bien respuestas, como si la herencia era resultado del azar, la herencia de los caracteres, o respondía a cuestiones y a principios básicos, como cualquier ley matemática. Y además tampoco sabía si los caracteres se mezclaban o se diluían en la descendencia o si se mantenían intactos. Pues hasta que no llegó Mendel no se supieron responder todas estas preguntas. Mendel fue un monstruo austriaco que dedicó gran parte de su vida a analizar la herencia y la especie que eligió para analizar la herencia fue la de el guisante de jardín o Pisum sativum. ¿Por qué eligió por qué fue tan importante que lo hiciera con esta planta? Pues porque tenía caracteres muy bien definidos, como por ejemplo el color de las flores, el color de la semilla, la forma de la semilla o la longitud del tallo. Pues, por ejemplo, estos caracteres como el color de la semilla de las flores o la forma de la semilla son muy determinantes, porque o es lisa, o es verde, o es amarilla, o es rugosa, o la flor es blanca, o es púrpura, son de sí o de sí no. Es una cosa o la otra, la longitud del tallo a lo mejor es más complicado. Entonces, son caracteres muy, muy obvios. Además, esta planta puede facilitarse la fecundación cruzada. Además tiene un cultivo fácil y rápido y además es muy fácil su fecundación artificial. Aquí en el libro tenéis un poco el método, pues, cómo se cruzaban las plantas. Se podía controlar cómo se cruzaban las plantas. No obstante, las teorías de Mendel no fueron consideradas de importancia científicamente hasta mucho después de que él muriera. Y ya en el siglo XX fue cuando unos científicos se dieron cuenta de que las leyes que él había propuesto cuadraban bien al ver cómo se dividían cómo se dividían las células y se distribuían los cromosomas durante la meiosis y vieron que tenía cierta relación una cosa con la otra. Bueno, vamos a empezar explicando la primera ley de Mendel que se llama uniformidad de los híbridos. La ley tal cual dice, cuando se cruzan dos individuos distintos de raza pura, todos los descendientes de la primera generación filial son iguales entre sí, tanto en el genotipo como en el fenotipo. ¿Qué significa esto? Lo primero de todo, saber qué es raza pura. Raza pura es igual, o sea, sinónimo de homocigoto, que es un término que vimos en la clase pasada. Si os acordáis, significaba que un individuo homocigoto era aquel que tenía en sus dos cromosomas una copia igual del mismo gen. O sea, tenía en los dos alelos que tiene cada uno en cada cromosoma, los dos son alelos iguales.
Homocigoto, alelos iguales, raza pura. Para Mendel, en su primer cruzamiento es muy importante los individuos de raza pura. Voy a hacer un inciso para aclarar un poco de nomenclatura que nos va a servir para entender el tema. Por ejemplo, si un gen, que el que vamos a estar viendo ahora es el color de la flor, el alelo que nos da el color púrpura lo hemos puesto con una mayúscula y el alelo que nos da el color blanco lo vamos a poner con A minúscula. ¿Vale? Por lo tanto, aquí en sus dos cromosomas este individuo tiene un alelo de color púrpura y otro alelo de color púrpura. Evidentemente, como vimos en el tema pasado, el resultado va a ser color púrpura. Esto significa que el color púrpura, el carácter del color púrpura domina sobre el carácter del color blanco. Esto de aquí. Se expresa así. A es dominante sobre A minúscula. Significa que el color púrpura es dominante. Bien. ¿Cómo sabemos si un individuo es de raza pura? Porque en el cruzamiento que hizo Mendel es importante que se cruzaran dos individuos de raza pura. Bien, al cruzar una planta púrpura puede ser de dos maneras. Puede que tenga un alelo A mayúscula mayúscula, o sea que sea homocigoto dominante, o que sea heterocigoto, que si recordáis es que tenga un alelo de cada, o sea, uno para el color púrpura y otro para el color blanco. Vale. Una flor nosotros vemos su fenotipo, o sea, es decir, vemos que es de color púrpura, pero no podemos ver su genotipo. Es decir, si es homocigoto, si es A mayúscula o es A mayúscula minúscula. No podemos ver eso, porque eso es el genotipo. Entonces, ¿cómo sabemos si una flor púrpura es heterocigota como este caso o homocigota como este caso? Pues la juntamos con una blanca. Si todos sus descendientes son púrpuras, significa que estábamos ante un homocigoto, es decir, una raza pura. Si por el contrario la mitad salen blancos y la otra mitad salen púrpuras, nos encontrábamos ante un híbrido que se llama o heterocigoto. Heterocigoto es lo mismo que híbrido. Bien, como hemos dicho que ahora lo ibais a entender mejor, vamos a explicar un poco qué pasa. Suponiendo que ya tenemos un individuo de raza pura o homocigoto, lo que vamos a juntar es un homocigoto dominante y un homocigoto recesivo. Y lo que dice la primera ley de Mendel es cuando se cruzan dos individuos distintos, o sea, de raza pura, distintos de raza pura significa que los dos son homocigotos, pero uno es dominante y el otro recesivo. Todos los descendientes de la primera generación filial son iguales entre sí. O sea, todos son púrpuras, tanto en el genotipo como en el fenotipo. ¿Os acordáis de qué era genotipo y fenotipo? Creo que lo hemos explicado ahora. El genotipo sería mayúscula mayúscula, el genotipo, y el fenotipo es el color púrpura y el color blanco. ¿Vale? La primera generación filial es todos los descendientes de la parental. Primera generación filial. Todos son púrpuras y todos son A mayúscula minúscula porque tienen el mismo genotipo y fenotipo. Bien, entonces, ¿por qué todas son púrpuras? Vamos a ver qué pasa. Si tenemos que el genotipo de uno de los progenitores, que es este, es A, y el otro es A minúscula minúscula, es fenotipo va a ser púrpura este y el fenotipo de este va a ser blanco. ¿Vale? Esto es como esta cruz significa cruce, que se han cruzado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué gametos va a producir si tenemos esta célula con esos dos cromosomas, cada uno con el alelo A mayúscula mayúscula? Esto es como si tuviéramos los cromosomas de esta serían así, ¿vale? Cada copia de sus cromosomas homólogos tiene una mayúscula y una mayúscula. Va a producir, por lo tanto, gametos, es decir, cuando se dividan los cromosomas cuando se dividan las células en la meiosis, cada célula hija va a recibir un cromosoma distinto. Por lo tanto, tendremos una célula hija, esta sería la célula diploide, y una célula hija haploide, o sea, con la mitad de información genética, con un alelo A, o sea, con un cromosoma con el alelo
A mayúscula y otra célula con el cromosoma de la A mayúscula. Realmente, si os acordáis, en la meiosis había 4 células hijas, pero esto pasaba porque había una previa duplicación génica. O sea, es como si aquí duplicáramos el cromosoma. Entonces, esto parece el símbolo de especial K, pero imaginaros que es un cromosoma, ¿vale? Duplicado. Entonces, tendríamos 4 alelos, pero estos son cromátidas hermanas. Esta y esta son cromátidas hermanas, por lo tanto tienen la misma información génica. Así que a la hora de resumir, producen gametos de este tipo y de este tipo, porque sí, hay duplicación, ¿vale? Esa es la aclaración que tengo que hacer respecto a la meiosis. Bien, entonces borro esto. ¿Qué pasa? Durante la fecundación sabemos que es la unión de las células sexuales de los gametos femeninos y los gametos masculinos. Por lo tanto, esta célula que se ha quedado con este cromosoma de la mayúscula puede juntarse para formar durante la fecundación una célula o huevo, un cigoto célula huevo, con esta A minúscula de aquí. O puede que se junte con esta otra de aquí. O puede que esta otra de aquí se junte con esta otra de aquí. O puede que esta otra de aquí se junte con esta otra de aquí a la hora de la fecundación. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que todos los cigotos van a ser A mayúscula minúscula, porque han recibido, todos van a recibir la A mayúscula de este progenitor y la A minúscula de este progenitor. Siempre de este progenitor van a recibir un gameto con la mayúscula y de este uno con la minúscula. Por lo tanto, todos son heterocigotos y salen púrpuras. Por eso Mendel vio que cuando juntaba un oro de raza pura y otro dominante y otro de raza pura recesivo, todos, la descendencia era homogénea. Por eso se llama ley de la homogeneidad o uniformidad de los híbridos. Vale. Por eso el cruce de prueba, que era para obtener la raza pura que necesitábamos para esto, cuando juntábamos uno de raza pura con otro de raza pura recesivo distinto, todos salían púrpuras. Entonces sabíamos que este era de raza pura. Es la forma de distinguir cuando tenemos un individuo púrpura si es homocigoto o heterocigoto, es cruzarlo con uno recesivo que sabemos que siempre va a ser homocigoto porque siempre va a tener A minúscula minúscula, porque si no sería púrpura si tuviera una mayúscula. En esta imagen podemos ver lo mismo que he explicado antes, pero como el dibujo es más bonito, pues vamos a verlo también para entenderlo mejor en este ejemplo que he sacado de otro libro. Vosotros lo tenéis con el color de las flores y yo lo he hecho también con el color de las flores, pero esto es con el color del guisante. Entonces, aquí el A mayúscula es amarillo y A minúscula es verde. Y el amarillo domina sobre el verde. ¿Vale? Entonces tenemos dos homocigotos o razas puras. Uno en su cromosoma tiene el alelo verde, o sea, el alelo amarillo, perdonad, y en otro tiene el alelo amarillo, A mayúscula mayúscula. Y este tiene una copia del alelo verde y otra copia del alelo verde. Como tiene dos copias del alelo verde, pues es verde. Y este, como tiene dos copias del alelo amarillo, pues es amarillo. En la meiosis va a dar gametos de dos tipos. Este o este. Iguales, porque tenía los dos cromosomas iguales. Cuando se divide, va a dar dos cromosomas iguales. Cuando se divide este, va a dar gametos de este tipo y gametos de este tipo. Durante la fecundación, vale, este amarillo, o sea, la línea naranja con este y da esta forma. Todos van a ser iguales. No voy a repetir lo mismo, pero lo que quiero es que entendáis por qué la primera generación todos iguales. Bien, ahora vamos a pasar a explicar la segunda ley de Mendel, que es la ley de la segregación de los caracteres. ¿Vale? Cuando se cruzan dos individuos de la primera generación filial, esto significa cuando se cruzan el individuo heterocigoto que nos había salido como descendencia en la anterior
ley, esta sería la F1. Cuando se cruzan dos individuos de la F1, o sea, si las otras plantas estas plantas habían tenido todos púrpuras o heterocigotos púrpuras, pues se cruzan dos individuos de estos, ¿vale? Obtenida en el caso anterior, aparece una segunda generación filial, integrada por dos tipos de fenotipos. Aquí aparecen dos tipos de fenotipos, vuelven a aparecer los blancos, ¿vale? Y vemos que un 75%, estas son las proporciones, en un 75% salen púrpuras y en un 25% salen blancos. Esto es raro porque, claro, al ser dos individuos púrpura, ¿cómo es posible que salgan blancos? ¿Os acordáis de cuando dijimos que los caracteres heredables se transmitían de generación en generación, pero no tenían por qué salir en todas las generaciones? Pues bien, esto es bastante contraintuitivo. Esto es la F2, ¿vale? Son los descendientes de la F1. Esto es bastante contraintuitivo. Entonces, ¿qué conclusiones llegó Mendel? En primer lugar, cada organismo hay un par de factores que controlan la manifestación de una cualidad en particular. ¿Qué eran el par de factores? Cuando Mendel hacía estos experimentos no se sabía ni qué eran los genes, ni qué eran los cromosomas, ni dónde estaban los genes. No se sabía nada. O sea, vosotros imaginaos el mérito de llegar a estas conclusiones sin tener ni idea de lo que pasa en la meiosis, de nada. Dedució que había un par de factores que controlan la manifestación de una cualidad en particular. Estos dos factores, evidentemente, son los genes, los dos alelos que hay en cada cromosoma. Porque, claro, vio que tenían que haber dos, porque aquí volvía a salir uno blanco. Si un organismo tiene dos factores antagónicos, ¿a qué os suena lo de antagónicos? A lo de dominante y recesivo, ¿no? Para una característica, uno de ellos puede expresarse con exclusión total del otro. Esto significa que si dos factores antagónicos, o sea, un alelo dominante y un alelo recesivo se juntan, se expresa el dominante. Esto todo vosotros ya lo sabíais porque tenéis la suerte de vivir en el siglo XXI y os lo he explicado de antes, pero claro, Mendel no lo sabía. Los factores hereditarios se separan o se segregan al formarse las células sexuales, de manera que cada gameto o ganeto, que lo he escrito mal, lleva un factor de cada par. Vale, pero a día de hoy, con lo que sabemos, ¿por qué podemos suponer que ha salido uno blanco? Si, teniendo en cuenta que sabemos la existencia de la meiosis, de los cromosomas, de los genes, de los alelos, todo eso. ¿Cómo podemos explicar que salga uno blanco? Pues es muy sencillo. Al igual que pasaba en el anterior, vamos a hacer la misma extrapolación. Suponemos que esta planta ahora ya no produce el mismo gameto, porque como es heterocigoto va a producir dos tipos distintos de gametos. A mayúscula y a minúscula. A mayúscula y a minúscula, cada uno. Los dos son iguales, pero cada uno va a producir estos dos tipos distintos de gametos. Entonces, durante la fecundación, puede pasar que este gameto a mayúscula acabe con este gameto a mayúscula de la otra planta. Puede ser que este gameto a mayúscula acabe con el gameto a minúscula de otra planta. Puede ser que el gameto a minúscula de esta primera planta acabe con el gameto a mayúscula, perdonad, de esta planta. O puede ser que este gameto a minúscula acabe, mira, mejor así, más bonito. Es difícil dibujar esto. O puede ser que este A minúscula acabe con el A mayúscula de esta planta, ¿no? Entonces tendríamos los cigotos, serían A mayúscula, o podría ser que en el caso del verde fuera A mayúscula, A minúscula. Voy a quitar esto de aquí. En el caso del azul, el resultado sería A mayúscula, sería minúscula mayúscula, pero bueno, como se suele expresar el dominante antes, se expresa el dominante antes, es así. Ha recibido el A de este y el A minúscula del otro. Y A minúscula, que sería la última opción.
Entonces ahora ya entendemos mejor por qué salía uno blanco, porque este factor no es que hubiera desaparecido en la descendencia de la F1, aunque sus parentales sí que había uno que era blanco, sino que estaba oculto porque dominaba el otro. Pero en la descendencia, al tener esta segregación, porque hemos visto que se llamaba segregación de los caracteres, pero entendéis que es por la meiosis ya, al haber esta segregación es cuando volvemos a ver que pueden juntarse estos dos gametos y volver a ver una planta blanca. ¿Vale? Entonces, el 75%, 25% que hemos visto antes, ahora tiene sentido. Porque que un cuarto, lo voy a poner por colores para que nos entendamos mejor, un cuarto, esa mayúscula de genotipo y de fenotipo es púrpura. Vemos que otro cuarto, esa mayúscula minúscula, bueno, y otro cuarto, el azul, también es a mayúscula, a minúscula, por lo tanto esto es un cuarto más un cuarto, es un medio, es la mitad, son púrpura, pero no son igual, no tienen el mismo fenotipo que estos, pero distinto genotipo, porque estos son a mayúscula minúscula. Y ya el recesivo, otro cuarto, a minúscula, blanco. Entonces tenemos el 50% heterocigoto púrpura más el 25% homocigoto púrpura hace un total, que es lo que hemos visto antes, de 75% púrpura. Y el 25% restante sería blanco. Pues ya está, estas serían las dos primeras leyes de Mendel, en las que explicamos cómo los gametos se forman, o sea, se separan de manera independiente y pueden juntarse con los otros gametos del otro individuo y formar los distintos cigotos con las distintas posibilidades. Una vez más, como creo que aquí también se ve más bonito que lo que hago yo, vamos a explicar la segunda ley de Mendel con este dibujo. Aquí ya hemos dicho que a mayúscula amarillo, lo vuelvo a recordar, y a minúscula verde. A mayúscula, o sea, amarillo domina sobre verde. Bien, durante la meiosis hay una división y obtenemos gametos de este tipo y gametos de este tipo. Unos gametos tienen el gen dominante y otros gametos tienen el gen recesivo del color verde. Y esta otra célula da dos tipos de gametos, unos con el A mayúscula, o sea, con el gen dominante de color amarillo. Aquí tengo que usar la goma. La pizarra es un poco mala, la verdad. Estoy pensando en cambiar de pizarra. Este tiene el gen amarillo y este tiene el gen recesivo verde. Pues aquí ha vuelto a pasar lo de antes, que no vamos a señalar, pero si juntamos este con este otro, por ejemplo, al azar, obtenemos esto. Si cruzamos este al azar con este otro, obtenemos este, etcétera. Y así podemos ver, como he dicho antes, que el 25% serían homocigoto dominante, el 50% serían heterocigoto y serían amarillos, y el 25% restante saldrían verdes. Vale, esto es un cuadro de Punnett, que lo voy a explicar ahora. ¿Qué es un cuadro de Punnett? Es otra forma de representar lo mismo de antes, pero de una forma pues más estilosa, más elegante y más apañada, que es como se suele hacer. Como ya hemos dicho antes, esta planta genera estos gametos, esta genera otros gametos, entonces vamos a llamar, para aclararnos, a esta planta número 1 y a esta planta número 2, ¿vale? Una podríamos decir que es la planta femenina, porque normalmente
se suele poner el símbolo este y otra la planta masculina que es la que va a aportar el polen. Entonces esta aportará los gametos femeninos y esta los masculinos. Pero bueno, como queráis. Si queréis ponemos, si os amañáis mejor con números, ponemos 1 y 2. Individuo 1 y individuo 2. Pues el individuo 1 va a producir gametos A mayúscula y gametos A minúscula y el individuo 2 va a producir gametos A mayúscula y gametos A minúscula. Pues ahora simplemente tenemos que ver. Tenemos 4 cuadrados. ¿Os suena lo de un cuarto, un cuarto, un cuarto que hemos dicho antes, no? Aquí tenemos estos dos. Aquí tenemos la mayúscula y la minúscula. Aquí tenemos la mayúscula y la minúscula. Y aquí tenemos las dos A minúscula. Y obtendríamos lo mismo que obtenemos aquí los genotipos, los distintos genotipos que hemos visto antes. Obtenemos, creo que era en rojo, la mayúscula que hemos visto antes, las dos A minúscula que hemos visto antes y los heterocigotos que hemos visto antes, pero en las mismas proporciones. Un cuarto A mayúscula mayúscula tendríamos esto, ¿vale? Esta sería la explicación del cuadro de Punnett, que ahora mismo a lo mejor os gusta más verlo así expresado, no lo sé, la verdad, pero cuando expliquemos la tercera ley de Mendel, el cuadro de Punnett va a ser clave. Ya solo quiero remarcar para acabar que esto, recordad que lo hemos llamado genotipo y esto recordad que lo hemos llamado fenotipo. Genotipo, los genes, fenotipo, la apariencia. Pues esto sería todo por ahora. Gracias por vuestra atención. Ahora hemos explicado las dos primeras leyes de Mendel. Tenéis más vídeos por si no os ha quedado claro cómo os lo he explicado yo aquí abajo. Si os ha quedado claro, no hace falta que os lo veáis. Y la siguiente clase explicaremos la tercera ley de Mendel, que es un poco más complicada que las otras dos, pero vamos a intentar que os quede claro. También os he dejado vídeos más abajo por si queréis ir mirando antes de ver el segundo vídeo que haga. Así que nada, hasta la próxima.